En estas últimas partes hemos venido avanzando con el tema de semejanza, posteriormente bueno, antes, mejor dicho, con el tema de proporcionalidad. Y bueno, y estos temas tienen una conexión directa, el tema de proporcionalidad, semejanza y este tema de relaciones métricas, ¿ya? Bueno, señalemos, como siempre, cuáles son los objetivos. Nosotros tenemos básicamente dos objetivos concretos el día de hoy. Un objetivo, o bueno, dos objetivos básicamente que son míos, como siempre, y uno que es para ustedes. En ese sentido, el primer objetivo viene siendo para nosotros, ¿no? Conocer las relaciones métricas en la circunferencia. Es decir, voy a buscar que se conozca, digamos, qué es lo que significa o implica esta idea de las relaciones métricas en la circunferencia y también en el triángulo rectángulo. ¿De qué manera se suele trabajar esto en esos casos, ¿no? En el triángulo rectángulo y en la circunferencia. Y de la misma forma también vamos a trabajar con un concepto importante que es el concepto de sombra o proyección ortogonal, que es otra forma de indicarlo, ¿no? Bueno, lo de ortogonal tiene que ver con el hecho de que sea perpendicular. En ese sentido es lo que nosotros vamos a explicar en un determinado momento, ¿no? El concepto de la proyección ortogonal como un concepto fundamental para trabajar métricas en el triángulo rectángulo, principalmente. Y bueno, como siempre, un objetivo particular de ustedes, que es el hecho de aplicar estos resultados convenientemente a la solución de los ejercicios, ¿no? De manera que se vea, pues, ¿no? El avance y la forma en que están entendiendo eh, estos contenidos, ¿sí? Muy bien. Bueno, este último objetivo es un objetivo común, siempre lo estamos buscando, ¿no? El hecho de que la aplicación sea de la mejor forma. Bien, en ese sentido ya empecemos con la primera parte, que es la parte de las relaciones métricas en la circunferencia. El término mismo de relaciones métricas quiere decir algunas expresiones entre longitudes o fórmulas que nos relacionan las longitudes de los principales elementos de una figura. En este caso, por ejemplo, la figura es la circunferencia. Bueno, en ese sentido tenemos el teorema de las cuerdas. Recordemos que una cuerda es un segmento que une dos puntos de una circunferencia. Así que si aquí tengo, por ejemplo, esta circunferencia, entonces nosotros podemos indicar por acá, por ejemplo, que la cuerda vendría siendo, por ejemplo, esta es la cuerda AB, une dos puntos de la circunferencia. También tenemos la cuerda CD, que une dos puntos también de la circunferencia. Y si estas dos cuerdas van a cortarse en un punto, bueno, de la región interior, lógicamente, porque es ahí donde se pueden cortar, entonces se generan dos segmentos sobre cada una de las cuerdas. Sobre esta cuerda y sobre esta otra cuerda se están generando o estamos determinando dos segmentos. Ya está. Y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Aquí, lo que se cumple cuando las cuerdas van a cortarse o van a ser secantes, van a intersecarse, también es otra manera de decirlo, es que el producto de los segmentos determinados sobre cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, A por B es igual al producto de los segmentos que se determinan sobre la otra cuerda, ¿no? Y la otra cuerda, en este caso, vendría siendo X por Y, o los segmentos determinados vendrían siendo X y Y. Entonces A por B es igual a X por Y. Eso es lo que nosotros tenemos como
teorema de cuerdas. Podemos en este caso hacer la comprobación, la demostración, la cual básicamente se realiza en base pues de la semejanza, ¿no? A partir de la semejanza de los triángulos. Bueno, aquí tengo nuevamente las cuerdas. Ahí están. Y digamos acá encontramos el punto de corte, de intersección de las cuerdas. Ponemos los valores A, B, X, y vamos ahora a buscar la demostración. En la clase anterior les decía, jóvenes, que cuando nosotros trabajamos con un producto, entonces la idea es básicamente buscar semejanza, ¿no? Ya sea que el producto sea dato o de pronto que a que nosotros nos pidan calcular un producto, ¿no? En el caso de circunferencia, la semejanza es relativamente fácil de encontrar. Basta con utilizar los ángulos en la circunferencia, en este caso ángulos inscritos. Para eso trazo la línea AC. Y de la misma forma trazo el segmento BD. A continuación observamos aquí el ángulo en A con el ángulo teta. Y bueno, si él es teta, por aquí tenemos el arco que vale 2 teta, y entonces aquí tenemos el ángulo que también mide teta, ¿no? Esto que también a veces le conocen como rebote, ¿no? Este teta rebota en el arco y llega acá. Bueno, este ángulo es un ángulo inscrito y es igual a este ángulo inscrito. Lo mismo va a suceder con el ángulo en C. Él es un ángulo inscrito y va a ser igual al ángulo inscrito en B. Por ejemplo, ahí le estoy denominando beta. Este arco sería entonces el doble, 2 beta. Y por acá tendríamos nuevamente el ángulo beta. Ya está. Y observemos que los ángulos ubicados en esta zona son iguales a los ángulos que se ubican en esta otra zona. ¿Ya? Ahí están los ángulos. Entonces se observa la semejanza, porque recordemos que en la clase anterior hemos indicado que dos triángulos son semejantes si en ellos los ángulos se repiten, y basta que se repitan dos ángulos para hablar de semejanza. Entonces, al completar las medidas angulares, notamos que el triángulo APC, este triángulo APC, y el triángulo DPB van a ser triángulos semejantes por los ángulos, ¿no? Entonces aplicamos la semejanza entre el triángulo que es sombreado aquí de color naranja y el otro triángulo medio azul. Al momento de aplicar la semejanza conseguimos que, por ejemplo, ¿no? A beta se opone el lado A, lo pongo acá arriba. En el otro triángulo, a beta se opone Y, acá está. Regresamos al mismo triángulo, a teta se opone X, y en el otro, a teta se opone B, ¿no? De tal manera que ya tenemos, jóvenes, como están notando, esta pues relación, ¿no? A sobre Y igual a X sobre B, de donde operando conseguimos ya el teorema de las cuerdas. A ver, como aplicación de inmediato, veamos algo bastante o relativamente directo. Por ejemplo, él viene siendo 4, él es 4. Aquí tenemos la otra cuerda que es X. Por acá tenemos también los segmentos determinados de longitudes 6 y 2, como se observa. Y apliquemos el teorema de cuerdas. Muy bien. Ángel me está indicando de que por acá tenemos la respuesta 4x igual a 6 por 2, ¿no? Ajá, claro, 4 por x viene siendo igual a 6 por 2, ¿no es cierto? Así es. Y ese es básicamente el uso pues del teorema de cuerdas, como se pueden percatar. Ya está. Entonces, si planteamos la expresión, tenemos que por el teorema de cuerdas, 4x es igual a 6 por 2, entonces x resulta ser básicamente 3, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, jóvenes, de esa manera es que nosotros vamos a trabajar
con lo que se refiere pues a este teorema de cuerdas, ¿ya? Ahora, en la circunferencia nosotros tenemos diferentes elementos. Y como les decía, ¿no? Entre los elementos están, por ejemplo, las cuerdas, está la recta tangente y la recta secante. En ese sentido, veamos lo que corresponde al teorema de la tangente. Para eso necesitamos una circunferencia y un punto básicamente en su región exterior, ¿no? Ya está. Entonces ahora vamos a trazar por acá la tangente, ¿ya? La tangente. Por ejemplo, esa tangente determina el punto de tangencia. El punto de tangencia va a determinar aquí un segmento, básicamente, que se llama segmento tangente. Y si desde este puntito, bueno, acá está el punto de tangencia, si desde este punto exterior trazo la secante, entonces determinamos por acá los dos puntos de corte. Y esta parte es la secante completa, todo AC es el segmento secante o secante completa, y la parte AB viene siendo la parte externa, ¿ya? Esta es la secante completa y esta es la parte externa. Secante completa A y parte externa B. Ahora se cumple entonces que x cuadrado va a ser igual a A por B. A por B. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo aplicamos esto en el siguiente gráfico, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico calcule el valor de x. Bien, ¿cuánto resultaría ser entonces? Bueno, simplemente vamos a la expresión que corresponde y muy bien, a ver, están indicando algunas respuestas por aquí que de alguna manera es básicamente trabajar con la expresión. A ver, Kaori me dice que sale 6, igual que Fabricio, muy bien. Y Ángel también me dice, sí, profe, sería x al cuadrado igual a 9 por 4, ¿no? Y John también me está indicando que sale 6 en efecto. Y claro, para la resolución usamos el teorema de que toda la secante 9 por la parte externa 4 es igual a la tangente al cuadrado. X cuadrado es igual a 9 por 4. Entonces, x es igual a 6. Ahora, del gráfico, como modo de otro ejemplo, desde este punto voy a trazar aquí la tangente y por aquí la secante, ¿ya? La secante. Entonces, digamos que esta tangente es 8 y tenemos los segmentos x y 12. ¿Cuánto resultaría ser el valor de x en esta aplicación? Bien, para trabajarlo, vamos nuevamente a hacer uso del teorema de la tangente como aplicación de ese teorema, ¿no? Bien, acá sería 8 elevado al cuadrado, que viene siendo igual a toda la secante, 12 más x, multiplicado por la parte externa x, ¿no? Y como dice Joseph, el resultado tendría que ser 4. Y esto se podría trabajar, o sea, llegar a este resultado, por ejemplo, utilizando el teorema de la tangente y una ecuación cuadrática, porque aquí va a aparecer una cuadrática. Sin embargo, también podríamos tratar de darle la forma, ¿no? Al 64.
ya que el 64 es igual a 12 más 4 por 4, podríamos comparar. Eso con el objetivo de evitar resolver una ecuación cuadrática. Pero también, bueno, si no fuera tan fácil de observar, lógicamente que lo adecuado sería eh, ir pues a buscar la solución, ¿no? De la ecuación cuadrática. Ya está. Entonces, ¿cuánto sale el valor de x? Pues x sale 4, ¿no? Como se observa. Ya está. Bien. Y también como complemento de esta parte tenemos otro teorema que nos permite relacionar básicamente la secante, ¿no? Teorema de las secantes en este caso. Si tengo un punto básicamente exterior a una circunferencia, entonces al trazar las líneas que corten a la circunferencia, pues estas líneas se conocen con el nombre de rectas secantes a la circunferencia. Y ahora podemos asegurar que AC y AQ son los segmentos secantes o secantes completas, y se cumple entonces que el producto de la secante completa por su parte externa va a ser igual al producto de la otra secante completa por su parte también exterior. X por Y es igual a A por B. Ahí está. Muy bien. En ese sentido, también de inmediato vemos cómo se podría aplicar esto dentro de algún ejercicio, por ejemplo, ¿no? En una aplicación. Por ejemplo, en este gráfico tenemos el ángulo de 90 grados. Tenemos los siguientes datos para estas líneas, ¿ya? Longitud 10, 8, 6, y nos piden calcular el valor de X, que se observa aquí ya en la figura. Entonces, ¿cómo hago para calcular, o cómo hacemos nosotros para calcular el valor de X? Bien, de hecho, lo que buscamos es, por ejemplo, trabajar con este teorema. Entonces, para que este teorema tenga la forma aquí también, yo creo que todos nos damos cuenta que la idea es prolongar PQ para darle esta forma. Entonces, si prolongamos el segmento PQ, así, prolongo PQ hasta el punto T, por ejemplo, ¿ya? Hago la prolongación, PQ hasta el punto T. Entonces aquí también aprovecho una propiedad del centro, la perpendicular a una cuerda. Y si del centro trazo la perpendicular a una cuerda, entonces nosotros sabemos que los segmentos que se determinan son o van a ser iguales, ¿no? Del centro, la perpendicular hacia una cuerda, siempre determina segmentos iguales, por lo tanto él también sería X. Y ya tengo toda la secante. Entonces ahora sí solamente me queda plantear la expresión que corresponde a este teorema, ¿verdad? Luego de haber aprovechado ese teorema conocido en cierta forma, ¿no? Y muy bien, Ángel me dice entonces que esto sería 2x más 6 multiplicado por la parte de afuera 6 es igual a 18 por 8. Y x sale 9, me dices, Ángel, ¿no? Entonces yo también indico lo mismo que tú me has indicado, lo que me has dicho. 2x más 6 por 6 es igual a 18 por 8. Bueno, claro, acá sería cancelando sexta, me queda 3 por 8, 24. 2x más 6 igual a 24, x sale 9 en efecto, ¿no? Y con eso estamos consiguiendo básicamente ya el resultado, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a la segunda parte, que es la parte de relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ¿ya? Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Primero, trabajemos con un concepto importante, que era el que yo te estaba mencionando, que era el de la proyección ortogonal, ¿no? Una proyección ortogonal es algo así como una sombra, es lo que yo te estaba también indicando en la parte de los objetivos. Por ejemplo, en ese dibujo tenemos
un brazo, ¿no? Una mano y la sombra que genera. Y aquí lo que vemos nosotros, o lo que vamos a denominar proyección, es justamente esa sombra, ¿no? Proyección, algo que se proyecta. Y le llamamos ortogonal, o le vamos a llamar proyección ortogonal, porque va a ser perpendicular, ¿ya? Este es el caso, ¿no? Por ejemplo, una caja, si yo lo proyecto perpendicular a las paredes y al suelo, consigo, lógicamente, proyecciones ortogonales. Claro, o sea, la sombra, digamos, tiene que ser perpendicular a las paredes, ¿no? O al suelo. Podría ser que no fuera así, ¿no? Si el foco estuviera en otro lugar, de repente la sombra no tendría por qué ser perpendicular a ninguno de los muros, quizás. A nosotros nos va a interesar proyecciones que se generen con luz que llega perpendicularmente y genera sombra perpendicular. Como por ejemplo lo entendemos aquí, en la proyección ortogonal sobre una línea recta. Por ejemplo, tenemos esta línea recta L y por acá tenemos un conjunto. Por ejemplo, ¿cómo proyectamos el punto A? Imaginamos que la luz viene vertical o perpendicular a la recta L. Entonces la luz eh, no pasa por A. Por eso es que A genera un espacio de sombra. Trazamos esa perpendicular y aquí conseguimos su sombra. Su sombra viene siendo un puntito también, un puntito. Esa es su sombra, ¿ya? Esto se llama proyectante, y este punto que está por acá, en la prima, se llama proyección. Y es proyección ortogonal. Te decía que ortogonal viene de que sea 90, ¿no? 90. El foco lo imaginamos tan alto, tan arriba, que la luz llega perpendicular a la recta, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería la sombra del segmento PQ? La sombra o su proyección. Simplemente trazamos la perpendicular desde los extremos, ¿no? De manera que cada extremo se está proyectando y generando ya un límite, por así decirlo, que va a ser P'Q', ¿no? Así como se observa, P'Q'. Y lo mismo hacemos con el segmento ML, solo que como el punto L ya pertenece a la recta L, ya que el punto L pertenece, vuelvo a repetir, a la recta L, entonces trazo por acá la perpendicular. Ahí está. Y por aquí se genera la proyección. La proyección o sombra, ¿no? ¿Ya? La proyección o sombra. Ahí está. Muy bien. Entonces podemos ir indicando, por ejemplo, que A' es la proyección ortogonal del punto A sobre la recta L. ¿Sí? Ya está. P'Q' es la proyección ortogonal del segmento PQ también sobre la recta L, ¿no? P'Q', este segmento es la proyección ortogonal de PQ sobre la recta L, o sea, su sombra. Y lo mismo sucede con M'L, que viene siendo la proyección del segmento ML sobre la recta L. Con respecto a los triángulos jóvenes, nosotros tenemos, por ejemplo, que se puede proyectar un lado sobre otro lado. Por ejemplo, si yo quiero proyectar el lado BC sobre el lado AC, entonces tendría que eh, trazar esta sombra, ¿no? Esta sombra que está acá. Ahí está. Muy bien. Entonces, por aquí tendría esa proyección, ¿no? Que es la sombra de la... Claro, también se puede proyectar el otro lado, ¿no? No solamente este lado BC, también puedes tú proyectar el lado AB sobre AC, por ejemplo. Y nos generaría una pequeña sombra aquí, AB'. En este caso yo estoy proyectando solamente un lado, que me está generando esta sombra, ¿no? Porque acá es la perpendicular. En el caso del triángulo rectángulo, sí vamos a utilizar ambas proyecciones, o sea, las dos proyecciones. La proyección de este cateto sobre la hipotenusa y también la proyección de este cateto sobre la hipotenusa. Por ejemplo, la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa es AH y la proyección del cateto BC sobre la hipotenusa es HC, por ejemplo.
¿ya? Entonces ahí podemos decir que AH y HC son proyecciones ortogonales de los catetos sobre la hipotenusa. Bien, entonces hay que tener en cuenta, jóvenes, que básicamente la proyección es algo así como su sombra, ¿no? Y cuando proyectamos lados, como en este caso un lado sobre otro lado, es importante trazar la altura del triángulo. Y es lo mismo que estamos haciendo en el caso del triángulo rectángulo. Y vamos a trabajar con las proyecciones de los catetos en el caso del triángulo rectángulo, ¿ya? Listo, muy bien. Seguimos. Entonces, en base a eso, podemos ya ir encontrando los primeros teoremas. Por ejemplo, para un triángulo rectángulo, sabemos que este segmento se conoce con el nombre de cateto. Y si nosotros queremos trabajar con este cateto, simplemente decimos que el cateto elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa por la proyección del cateto. La proyección del cateto, en este caso, viene siendo lo que acabo de sombrear de color rojo, ¿ya? ¿Y qué cosa se va a verificar? Se va a verificar que, eh, bueno, aquí, ¿no? Que el cateto al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa por su proyección, ¿no? Ahí está, la hipotenusa por su proyección o sombra, pero sobre la hipotenusa también. Y esto se puede en sí verificar fácilmente porque si tú quisieras demostrar esto, solo tienes que darte cuenta que este ángulo, por ejemplo, el ángulo que mide teta, se puede ubicar acá, este ángulo. Entonces acá sería pues el ángulo que mide teta también. Estos ángulos son iguales, jóvenes, ¿no? Simplemente completando medidas angulares, teta, 90, 90 menos teta y teta. Entonces salen iguales esos ángulos. Y recuerda que la clase pasada nosotros hablábamos de un teorema que le llamábamos teorema fundamental de la semejanza, en donde encontrábamos medidas angulares de esta forma. Y decíamos que L al cuadrado era igual al producto de esta parte con esta parte total, ¿no es cierto? Entonces, este teorema fundamental de la semejanza es lo que tú tendrías que aplicar para llegar a demostrar esto. En realidad es la misma aplicación, mira, ¿no? Solo que este teorema es válido para cualquier triángulo. O sea, cuando los ángulos se repiten así, pues lógico, ¿no? Y en el caso del triángulo rectángulo, sí, los ángulos también se repiten de manera particular. Así que su comprobación sería una aplicación de la parte de la semejanza. Muy bien. Entonces, lo mismo va a suceder con el otro cateto. El otro cateto, por ejemplo, B, ya está. Su proyección vendría siendo, por ejemplo, el segmento HC. HC. Es su sombra en todo caso, ¿no? Su sombra. Y le voy a poner a esa sombra o proyección, por ejemplo, N. Listo. Y lo que tendríamos es que B cuadrado es igual a C multiplicado por N. C por N. Entonces aquí decimos nosotros respecto a las longitudes de los catetos y al cuadrado, o respecto, perdón, a sus longitudes, el cateto al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa con la proyección de dicho cateto, ¿no? Con la proyección de dicho cateto. Ahí está, esa es la proyección, justamente. Por ejemplo, M en este caso y N, por ejemplo, en el otro caso. Ya está. Esa es la idea. Entonces hay que tener en consideración este teorema muy importante, ¿ya? Un dato interesante y curioso es que si nosotros, por ejemplo, ya que hemos conseguido estas expresiones, ¿qué es lo que sucede si sumamos estas expresiones? Y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿ya? Si nosotros tenemos que A cuadrado es igual a C por M, también sabemos que B cuadrado es igual a C por N, entonces si procedemos nosotros a sumar, entonces quedaría de esta forma, ¿no? A ver, ustedes verifican, sumando,
tendríamos que a cuadrado más b cuadrado es igual a c por m más c por n, ¿verdad? Ahí está. Y como te das cuenta, podemos factorizar m más n. Nos queda c multiplicado por m más n. Como en el dibujito m más n es igual a c, reemplazamos. Y obtenemos entonces que a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Esto es conocido por todos nosotros como el teorema de Pitágoras, ¿ya? Teorema de Pitágoras. Listo. O sea, sumando obtenemos el teorema de Pitágoras. Importante este teorema del cateto al cuadrado, ¿no? Y esta primera combinación que estamos haciendo, ¿no? Listo. Ahora, también tengamos en cuenta que esta situación de demostrar el teorema de Pitágoras simplemente sumando, ¿ya? Sumando, es básicamente una de las demostraciones más sencillas, más sencillas. Veamos entonces por aquí una aplicación, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto sería el valor de X si esta parte es 8 y esta proyección es 2? Entonces nosotros decimos que X cuadrado es igual a la hipotenusa por su proyección, ¿no? Y la proyección pues es 2, ¿no? X cuadrado es igual a 2 por 8, 16, X sale lógicamente 4, ¿no? Claro, muy bien, como me estás indicando Ángel, ¿no? X cuadrado es igual a 8 por 2, entonces X vale 4. Ahora, este teorema del cateto al cuadrado, nos va a servir para hacer otros cálculos adicionales. Por ejemplo, en este triángulo rectángulo, vamos a trazar aquí la perpendicular, trazamos acá la perpendicular, y vamos a conseguir aquí la altura relativa a la hipotenusa. Esta altura relativa a la hipotenusa se puede conocer en función de las proyecciones de los catetos, o sea, en función de m y en función de n, ¿ya? Lo que se cumple es que el cuadrado de la altura es igual al producto de los dos segmentos que determina la altura sobre la hipotenusa, ¿no? Esta altura está determinando dos segmentitos sobre la hipotenusa. Entonces, h cuadrado es igual a m por n. Ahí está. Ya está, muy bien. Bueno, ¿cómo es que nosotros podemos de inmediato observar una aplicación de esto? Por ejemplo, aquí, 2x, x y 32, ¿no? Calcular el valor de x. Entonces nosotros diríamos, por ejemplo, en esta aplicación, que la altura que vale 2x, le elevamos al cuadrado, ¿ya? 2x al cuadrado, va a ser igual a x multiplicado por 32. X por 32, ¿ya? 2x cuadrado es igual a x por 32. Elevamos al cuadrado, 4x cuadrado es igual a 32 por x. 4x cuadrado es igual a 32x. Cancelamos el x y nos queda 4x 32, x sale 8, por ejemplo, ¿no? En esta aplicación, en donde ya se está viendo cómo debemos de trabajar con el cuadrado de la altura. Ahora, de manera similar, tenemos otro teorema que nos permite relacionar o buscar también eh, alguna expresión matemática, pero ahora con los catetos, con los catetos, que es el conocido teorema del producto de los catetos. Por ejemplo, si L es A y L es B, ¿ya? L es A y L es B, tenemos el ángulo de 90, entonces, conociendo aquí la parte de la hipotenusa C, nosotros podríamos hacer lo siguiente. A ver, trazamos acá la perpendicular, le llamamos H, y lo que se va a verificar aquí, jóvenes, como lo dice el título de este teorema, su nombre,
teorema del producto de los catetos. Lo que acá se va a verificar es que el producto de A con B va a ser igual al producto de la hipotenusa con la altura, ¿no? O sea, A por B es igual a C por H. A por B va a ser C por H. En ese sentido, para este resultado vamos a realizar una comprobación, ¿ya? La comprobación la vamos a hacer de la siguiente manera. Ya que este teorema involucra los catetos, entonces yo voy a aprovechar también esos catetos para involucrarlos en la demostración. ¿Y qué teorema tengo para los catetos? Bueno, para los catetos tenemos, por ejemplo, un teorema que nos relaciona o que relaciona a la proyección, ¿no? Por ejemplo, el cateto A elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa C por su proyección M. A cuadrado es C por M. O también aquí puedo utilizar esta proyección N y decir que B por la proyección N. Entonces acá también lo escribo. Recuerden que si nosotros sumamos, obtenemos el teorema de Pitágoras. Pero en cambio, en este caso de este teorema me hablan del producto de los catetos. Entonces, como acá ya tengo el teorema de los catetos al cuadrado, de hecho, lo que se me ocurre es multiplicarlos. Y si los multiplico, entonces tendríamos A cuadrado por B cuadrado, C por M y C por N, ¿no? C por M y C por N. Entonces acá me queda A cuadrado por B cuadrado es C cuadrado por M por N. Ya está. Pero M por N ya lo conocemos del teorema anterior. Hemos dicho que el cuadrado de la altura es el producto de las dos proyecciones. Entonces aquí tengo que M por N va a ser H cuadrado. Entonces podemos realizar el cambio, ¿no? En vez de M por N puedo poner H al cuadrado. Y nos va a quedar así. Nos va a quedar A cuadrado por B cuadrado es igual a C cuadrado por H cuadrado. Como te das cuenta, ya que todos están elevados al cuadrado, podemos cancelar el término cuadrado, el exponente, y tenemos la demostración, ¿no? El producto de los catetos va a ser igual a la altura por la hipotenusa. A por B es igual a C por H. Ahí está. Ya está demostrado. Entonces veamos de inmediato una aplicación. Por ejemplo, aquí, ¿no? Según el gráfico que estamos observando, ¿cuánto sería el valor de X? En este dibujito, ¿cuánto sería X? Bueno, lo que hay que notar es que tenemos una bisectriz y que con esa bisectriz podemos nosotros tratar de buscar algún resultado, bueno, que me relacione pues esta línea, ¿no? Esta línea. Ya está. Y un resultado es el teorema de la bisectriz, ¿no? Teorema de la bisectriz. Aquí está, el teorema de la bisectriz. Por ejemplo, ¿no? Si él es X, aquí también tengo la perpendicular que puedo trazar y decir que también él sería X, ¿no? Ya, si él es X, aquí también la perpendicular X. ¿Por qué? Porque voy a utilizar este conocido teorema de la bisectriz. Me refiero a esto. Si tenemos un ángulo, recuerden, bueno, aquí vamos a borrar eso que salió mal, y tenemos, por ejemplo, aquí una bisectriz que forma ángulos igualitos. Entonces, al trazar la perpendicular hacia uno de los lados y al trazar la perpendicular hacia el otro lado, estos dos segmentos son iguales. Eso lo sabemos por el tema de congruencia. Entonces, un poco como que podemos aprovechar esa idea. Ajá, Joseph me dices que la respuesta sería 2. A ver, yo borro esto porque sí, en efecto voy a aprovechar la idea, pero vamos a borrar acá. Ya está. Listo, muy bien. Ángel dice, sí, en efecto, 12, que es el producto de los catetos, es 3x por x, ¿no? Y aquí va a salir 2. Claro, como voy a trazar esta alturita,
este 90, entonces si él es X, este también sería X. Ya está. Entonces ahí está, trazamos BQ para aplicar el teorema de la bisectriz. Luego decimos que en este triángulo, A por C es igual a 3X por X, ¿ya? A por C es igual a 3X por X. Como A por C vale 12, sería igual a 3X por X. Y en efecto X cuadrado es 4, X valdría 2, ¿no? 2. Y ese sería, por ejemplo, el caso que nosotros tenemos cuando empezamos pues a combinar estos resultados, ¿no? Cateto al cuadrado, o bueno, en todo caso, la altura al cuadrado, o el producto de los catetos. Ya está, muy bien. Bueno, a continuación, algunos resultados que son de uso bastante frecuente, ¿ya? Pero que, bueno, se relacionan con el teorema de cuerdas y teorema de la tangente, la secante o del triángulo rectángulo, pero tienen unas figuritas que los hacen especiales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una semicircunferencia, si nosotros desde un punto trazamos la perpendicular X, entonces este segmento perpendicular va a determinar, aquí está perpendicular, el punto H, ¿no? Si él es A, y por acá tenemos, por ejemplo, de repente el valor de B, que es otra proyección, ya está. Entonces, X cuadrado va a ser igual al producto, A por B. X al cuadrado es igual al producto. Muy bien. Entonces se cumple que X cuadrado es justamente este producto, como les estoy indicando, y no es este otro teorema aparte, es en realidad el mismo teorema. O sea, me refiero a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí, trazo la perpendicular y el X al cuadrado viene siendo igual a A por B. X al cuadrado es igual a A por B. Así. Bien, entonces este es el mismo teorema, solo que aquí no están trazadas las cuerdas, por ejemplo, ¿no? Si tú trazas esta cuerda y trazas esta cuerda, vas a notar que se trata del mismo resultado. O sea, no es un teorema aparte, ¿no? Sino que es en realidad el mismo teorema. A eso es a lo que yo me refería, ¿no? Pero como la forma en que nos lo presentan así. Entonces pareciera que es un teorema diferente. Pero como tú sabes, siempre que tienes una semicircunferencia, hay triángulos rectángulos. Por ejemplo, aquí también tenemos otro teorema que tiene que ver con la cuerda. La cuerda al cuadrado es igual al producto m por d. X cuadrado es igual a m por d. ¿Ya? Entonces se cumple aquí, el al cuadrado es este producto, pero igual que en el caso anterior no es un teorema nuevo en realidad, ¿no? Quizás la forma de presentarlo sí, pero si tú te das cuenta, cuando haces esta unión, aquí se consigue el ángulo de 90 y esto se convierte en el cateto al cuadrado. Ahora, ¿por qué se consigue el ángulo de 90? Porque es una semicircunferencia, ya que él es el radio. Entonces, en realidad se trata del mismo teorema del cateto al cuadrado. Este es el teorema del cateto al cuadrado, solo que presentado de esa forma, en la semicircunferencia. Bueno, y también tenemos un resultado ya en sí, pues independiente, un resultado diferente. Si tenemos dos circunferencias secantes, eso sí, secantes. Entonces, al trazar la recta de color naranja, por ejemplo aquí, y desde el punto P, trazar las tangentes, por ejemplo aquí de color rojo y de color verde, se va a verificar que estos segmentos tangentes son iguales, ¿ya? Se va a verificar que siendo T punto de tangencia, Q punto de tangencia, entonces esta de acá viene siendo la secante común, ¿ya? T y Q son puntos de tangencia, entonces esta de acá viene siendo la secante común, y los dos segmentos tangentes van a ser igualitos. Si tú quisieras verificar o demostrar esto, solo tendrías que aplicar el teorema de la tangente
para la circunferencia de la izquierda y luego el teorema de la tangente para la circunferencia de la derecha, como se observa. También otro resultado que a veces es bastante útil es que la comparación de los catetos al cuadrado es igual a la comparación de las proyecciones, La comparación de catetos al cuadrado es la comparación de proyecciones, ¿no? Y, y bueno, y también tenemos aquí algo que tiene que ver, o que podemos buscar relacionarlo con la altura, ¿no? Yo creo que en este caso debería de más o menos mostrarles cómo es que podemos demostrar esto, cómo es que nosotros podemos llegar a este resultado. Bien, vamos a ver cómo llegamos a ese resultado. Por aquí vamos a pintar un poco esto, a ver. Por ejemplo, ya jóvenes, si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, más o menos así, aproximadamente, triángulo rectángulo, y si trazamos acá la altura, entonces, ¿cómo puedo relacionar los catetos con las proyecciones? Ese es el teorema al que me estaba refiriendo. Para eso, bueno, a ver, vamos a utilizar primero el cateto A. Y vamos a llamarle a toda la hipotenusa, le vamos a denominar C, por ejemplo. Nosotros sabemos que el cateto A elevado al cuadrado es igual a, en este caso, la hipotenusa por su sombra o proyección, que viene siendo M, por ejemplo, ¿ya? Listo. De la misma forma, por ejemplo, sabemos que este, digamos, cateto B se va a relacionar con su proyección de la siguiente manera. El cateto B elevado al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa por su proyección. B cuadrado es C por N. Entonces aquí es donde puedo proceder fácilmente, por ejemplo, si yo sumo, consigo el teorema de Pitágoras, como lo vimos. Si multiplico, consigo el teorema del producto de los catetos igual a la altura por la hipotenusa. Entonces ahora lo que me interesa es dividir nada más para el teorema justo que te había mostrado. Entonces aquí mismo, si nosotros procedemos a dividir, y ahí está el resultado, ¿no? Un cateto al cuadrado es al otro cateto al cuadrado, como una proyección es a la otra proyección. Ese es el teorema que nos está señalando este gráfico, ¿no? Ahora, quizás aún no se entiende quizás de pronto bien la forma en que se podría aplicar, pero yo podría dibujarte aquí, por ejemplo, un triángulo clásico, ¿no? Un triángulo clásico, el triángulo notable de 3, 4 y 5, por ejemplo, ¿ya? Y aquí trazo la perpendicular. Entonces, tú puedes decir en qué relación se encuentra él con él, justo con este teorema. Tú dices, la comparación de las proyecciones es igual a la comparación de los catetos, pero elevados al cuadrado. Entonces, ¿en qué relación están los segmentos proyectados, o las proyecciones, perdón, en la relación de 9 a 16, ¿no? Así, y si tú quisieras, incluso puedes borrar este M y N y ponerle aquí 9K, o sea que es proporcional a 9, y 16K, que quiere decir que es proporcional a 16, ¿ya? Entonces, por eso la utilidad e importancia de esta comparación de las proyecciones en base a los catetos al cuadrado. Ahora, un detalle. Viendo esto, por ejemplo, A cuadrado es C por M, ¿qué tal si lo invertimos? La inversa de A cuadrado sería lo mismo que la inversa de C por M. ¿Y qué tal si invertimos el otro aquí, ya? El otro. Tendríamos la inversa de B al cuadrado es igual a la inversa de C por N, ¿sí? Entonces ahí estoy buscando una última relación con la que ya vamos a ir culminando la parte de la teoría. Si sumamos estas expresiones, ambas expresiones, si procedemos lógicamente, vuelvo a repetir, a sumarlas, entonces aquí está así, por ejemplo, entonces conseguimos esto, jóvenes. La inversa
del cateto A al cuadrado más la inversa del cateto B al cuadrado es igual a, aquí, sería lo siguiente, ¿no? A ver, la inversa de Cm más la inversa de Cn. A ver, ¿me siguen acá? La inversa de Cm más la inversa de C por N. Eso es lo que tendríamos, ¿eh? Ya, ahí. Y si ahora operamos esa expresión que está al costado, que lo voy a hacer, podemos factorizar C y multiplicar en aspa, ¿ya? Entonces ahí estamos notando cómo nos va quedando esta relación, ¿no? Y si tú operas esto, y eso no lo voy a hacer porque tampoco, bueno, no tengo mucho espacio acá, pero, bueno, o aquí ya en todo caso, ¿no? Si operamos esto, esto nos va a quedar eh, la inversa de C, y aquí, esto en aspa, arriba te queda M más N, y aquí abajito te queda el producto, M por N, ¿ya? Así, al realizar la parte operativa, nos queda pues de esa forma, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, en la figurita, M más N vale C, o sea, esta parte de aquí es C. Como te das cuenta, se va a cancelar. Y M por N, nosotros ya sabemos que es H cuadrado, ¿sí o no? H cuadrado. Entonces, finalmente, lo que nosotros hacemos es cancelar C. Este C se cancela con este C. Y solo nos queda abajo H cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo esto, la inversa de C por M más la inversa de C por N, es 1 sobre H cuadrado. Entonces aquí vamos a decir, esto es igual acá, ¿ya? Entonces vamos a decir aquí que hemos demostrado lo siguiente. La suma de inversas de los catetos al cuadrado viene siendo igual a la inversa del cuadrado de la altura. Este es un teorema un poco más complicado, de hecho, ya un teorema más complejo el que está acá, pero como te das cuenta, sigue siendo una combinación de catetos nada más, ¿no? Una forma de comparar o relacionar los catetos para poder encontrar algunos resultados. En ese sentido, aquí tenemos ya este teorema. Bueno, yo creo que ya lo han observado y seguramente también le han tomado la captura del caso a esta parte para que lo tengan por ahí, ¿no? Y ahora vamos a plantearlo dentro del contenido teórico, ¿ya? Seguro ya lo capturaron, entonces vamos a pasar al contenido teórico porque esta sería básicamente la demostración, ¿no? La demostración de dos teoremas, el teorema de la comparación de proyecciones y el teorema de la inversa del cuadrado de la altura, ¿no? La altura sería esta, bueno, h, ya está. Ahora, eso lo agregamos acá. En un triángulo rectángulo, también esta alturita se relaciona o se puede calcular así. La inversa de h al cuadrado es igual a la suma de las inversas de los catetos elevados al cuadrado, ¿ya? Inversa de a cuadrado más la inversa de c cuadrado. Y su demostración fue o es igual a lo que yo también ya les expliqué. Muy bien, jóvenes, con esto ya nosotros podemos decir que hemos completado el contenido teórico, ya está. Y como siempre vamos a tener en este intermedio, la mitad de la clase son exactamente la una prácticamente, bueno, una y dos. Entonces vamos a tener un intermedio, ¿ya? De 5 minutos para que puedan ir al servicio, para que puedan tomar agua tibia, para que se puedan estirar ahí. Y luego ya continuamos con la parte de los... En el ejercicio uno nos dice, halle la longitud total del mástil del barco hacia la vela, ¿no? Si las sogas que lo sostienen forman un ángulo recto. Eso nos quiere decir, jóvenes, que, digamos, entre esta soga, ¿no? Esta línea, que es una soga, o representa una soga, y esta otra línea que representa otra soga, el ángulo entre ellas es un ángulo de 90, ¿no? Porque acá me dicen de que se trata de un ángulo recto.
Entonces, solamente lo que tenemos que hacer sería básicamente, digamos, representar la parte que nos interesa, ¿no? Extraer la forma que nos interesa. Con el ángulo de 90, que también sería el de acá. Y por aquí que tenemos la perpendicular, ¿no? Este mástil que genera aquí una perpendicular. Ahora, una vez que hemos extraído la parte que nos interesa, podemos ver que él es 16, es en este caso AH que vale 16 y HC que vale 25. Este es el mástil, vuelvo a repetir, acá está. Bueno, acá tenemos que esto vale 16, ya está. Y este segmento vale 25, ¿no? HC que vale 25. Ya está, 16 y 25. Entonces, como se dan cuenta, jóvenes, es un problema, bueno, en realidad es algo bastante aplicativo, ¿no? Porque solamente basta con hacer uso del teorema del cuadrado de la altura. Entonces, el resultado viene siendo bastante directo, ¿no? X cuadrado va a ser igual al producto de 16 con 25. Ajá, muy bien. Como me dices, Ángel, 16 por 25 es 400, entonces X sería raíz de 400, o sea, 20, ¿no? Claro, entonces aquí nosotros observamos eso. Observamos que X cuadrado viene siendo igual al producto de las proyecciones, ¿no? Así como lo hemos llamado el día de hoy a estos segmentos que están acá. Entonces X cuadrado es igual a por B, acá sería pues en el triángulo, rectángulo, aplicando el teorema, X cuadrado es igual a 16 por 25. X cuadrado sería 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Ya? X cuadrado, vuelvo a repetir, es 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, X sería igual a 20, que nos daría lógicamente la clave, la D. Ya está. Sería esa la solución, ¿no? Bueno, un problema bastante directo. Jóvenes, tómenle, hagan la captura del caso. Ya está. Listo. Entonces podemos pasar al problema 2. Bien, ahí está. En el caso del ejercicio 2 nos dicen un jardinero trazó dos líneas con polvo blanco sobre un parque circular. Si en la parte AB, en esta zona, sembró rosas, en la parte BD sembró margaritas, ¿no? Y en la parte BE tulipanes, entonces nos preguntan, ¿no? ¿Cuántos metros de claveles sembró en BC? Bueno, el caso es que por la forma que tiene, es un problema de hecho con donde vamos a aplicar las relaciones métricas y como lo dice Ángel, pues en efecto el teorema de cuerdas, ¿no? 40 por X igual a 80 por 30. Y también me estás diciendo la respuesta que sería 60, ¿no? Muy bien, es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Un jardinero trazó dos líneas. Bueno, acá vamos a dibujar también la parte que nos interesa. Trazamos las líneas. Eh, Acá le pongo 40, AB 40. La parte BD que es 30, ¿no? Eso es lo que vemos en el dibujito. También el segmento BE, que viene siendo 80. Aquí está 80. Y nos piden esta zona, ¿no? ¿Cuánto es el valor del segmento B? Para eso vamos a ponerle simplemente X y vamos a decir que nos piden calcular justo ese valor, ¿no? Calcular el valor de X. Entonces aquí trabajamos ya con el teorema. El producto de los segmentos sobre una cuerda va a ser igual al producto de los segmentos sobre la otra cuerda. O sea, A por B, este producto,
debe ser igual a C por D, como está acá. Entonces la ecuación, el planteamiento sería 40 por X igual a 30 por 80, ¿no? 30 por 80. 40 por X, 30 por 80. Bueno, cancelamos, le sacamos 40, me queda 1, y aquí también le saco 40 y me queda 2, de donde X es 2 por 30. O sea, entonces X saldría el resultado de 60. X sería 60 y por lo tanto la clave para nuestro problema sería la clave B, jóvenes, ¿ya? Como ya también me habían indicado por el interno. Esa sería la solución. Por favor, tómenle la foto, la captura de esta parte, ¿ya? Y bien, vamos a pasar al problema número 3 también. Ajá, muy bien. Álvaro me indica que también sería posible hacer uso de lo que se refiere pues a la semejanza, ¿no? En efecto, de hecho, la semejanza se puede utilizar, ¿no? Lo que nosotros hacemos en realidad es usar semejanza, pero de por sí le llamamos teorema de cuerdas, teorema de la secante, teorema de la tangente. Si usamos semejanza sería básicamente como hacer la demostración del teorema. Se puede, como les estaba diciendo, pero en todo caso, si ya conozco el teorema, evito pues el uso de la semejanza. Como les decía, con el caso de la semejanza, por ejemplo, sería, por ejemplo, trazar acá y llamarle este ángulo teta. Como este ángulo es teta, esto vale 2 veces teta. Y si este arco que está por aquí es 2 veces teta, entonces al trazar esta línea tendríamos teta, ¿no? De esa forma, sería casi como demostrarlo, ¿no? Si él es alfa, este arco vale 2 alfa y este ángulo es alfa. Y ahí usamos la semejanza. Pero como les digo, sería prácticamente como demostrar el teorema de cuerdas. Sería prácticamente lo mismo, o es lo mismo en todo caso. Por eso nosotros hacemos uso directamente del teorema de cuerdas porque es algo que ya lo hemos demostrado. Bien, entonces ahí está la aplicación relativamente fácil de este problema número 2. Y vamos a pasar al ejercicio entonces número 3, ¿ya? Problema 3. Muy bien, ejercicio 3 entonces. Ahí está, problema 3. Bueno, en este problema me dicen, según el gráfico, se tiene que los puntos T y B son puntos de tangencia. Se sabe que el segmento AT, ¿ya? El segmento AT, por ejemplo, aquí está ubicado en esta zona, es un segmento tangente. Es igual al segmento AB, pero aumentado en 2, por lo que se puede observar, ¿no? Ya está, aumentado en 2. Y BC vale 5. BC vale 5. DC es igual a 10 y nos piden hallar la longitud del segmento ED. Entonces ahí tenemos el dibujo para poder trabajar el problema. A ver, empecemos con los datos, pues, ¿no? AT es igual a AB más 2. Como el segmento tangente AT va a ser igual a AB más 2, entonces a esta parte, que es AB, voy a ponerle A minúscula, ¿ya? A minúscula. Entonces AT, este segmento tangente, sería A más 2, ¿verdad? Ah, sí, sería A más 2. Ojo que si él es A, él es A más 2, ¿no? Muy bien. A ver, por ahí levantaron la mano, me parece, Miguel. Si quieres indicar algo, con confianza. Ya, claro, si ustedes quieren indicar algo normal, no pueden hacerlo por el chat o también levantar la mano como lo están haciendo, ¿no? No hay ningún problema. Entonces sigo entonces, ¿no? Cualquier cosa me indican también. Ya. Entonces aquí AB, el que está por aquí, le estoy llamando A minúscula en todo caso, y el segmento AT,
que viene siendo A más 2. O sea, este A aumentado en 2. Y aquí ya lo estoy ubicando, ¿no? A más 2. Ya está. También, de la misma forma, tengo el dato de que BC vale 5. Entonces, por aquí, BC vale 5 y DC que vale 10. ¿Ya? BC es una cuerda en la circunferencia de rojo y el segmento DC que viene siendo toda esta parte, ¿no? DC que vale 10 por dato del ejercicio. Ya. Entonces, primero tenemos para la circunferencia de color rojo que se observa una tangente, ¿no? Entonces, como tengo una tangente, puedo hacer uso del teorema de la tangente para C sub 1. Ahora, para la circunferencia de color azul, puedo hacer uso del teorema de la secante, ¿no? De las secantes. Sería, por ejemplo, ahora vamos a plantearlo una vez, vamos a ponerle X a lo que nos piden, E de X, y vamos a decir por acá, claro, esto sería la diferencia, 10 menos X, y vamos a señalar el teorema, el uso del teorema de la tangente, ¿no? La tangente se va a usar así, la tangente al cuadrado igual a toda la secante por su parte externa, o sea, AC por AB es AT cuadrado. Entonces, en C sub 1, que es esta circunferencia, C sub 1, nosotros podemos hacer uso del teorema de la tangente. Y sería aquí A más 2 al cuadrado, aquí está, A más 2 al cuadrado, va a ser igual a A más 5 multiplicado por A, como se observa aquí. ¿Ya? Entonces está A más 2 al cuadrado es A más 5 por A. Teorema de la tangente. Y de hecho que aquí pues simplemente vamos a realizar la parte operativa, ¿no? ¿Ya? La parte operativa que nos indica que A cuadrado más 4A más 4 es igual a A cuadrado más 5 veces A. Ya está. Listo, muy bien. Entonces, en ese sentido, como te das cuenta, se cancela el valor de A cuadrado. ¿Listo? Y entonces esto que parece una ecuación de pronto cuadrática, sin embargo, notamos nosotros que no es una cuadrática porque se cancela pues A cuadrado. Al cancelar A cuadrado podemos tener el valor de A y ya sale 4, ¿no? Como se puede fácilmente reconocer. Ya está. A vale 4 entonces. Y ahora, si tenemos que A es igual a 4, entonces podemos fácilmente calcular ahora para C sub 2, para la de azul, el uso del teorema, en este caso, de la secante, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo. El teorema de la secante para la circunferencia de color azul. Y esto sería más o menos de la siguiente forma. En C sub 2, teorema de las secantes, sería toda la secante completa que es 5 más A por su parte externa 5, ¿ya? Es igual a la otra secante por su parte externa S. Entonces acá sería, bueno, como A vale 4, todo esto sería 9, pues, ¿no? 9 multiplicado por 5. Y hasta acá está 9 por 5, ¿no? O sea, toda la secante 9 y la parte externa es 5. Ojo, estamos aplicándolo para la circunferencia de color azul, así que este 5 sería la parte externa. Esto es igual a 10, que es la otra secante, por su parte externa, 10 menos X. Ya está. Entonces tenemos 45 es igual a 100 menos 10X. 45 es igual a 100 menos 10X. Bueno, de aquí ya la parte operativa elemental. 10X es igual a 55. Cancelamos, le sacamos quinta, me queda 2. Le saco quinta, me queda 11. Y dándome el resultado de 11 sobre 2. O sea, la clave para nosotros sería la clave C. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, tómenle foto, por favor, una captura de la solución de este ejercicio.
Y bien, vamos a pasar al ejercicio número 4. Muy bien. Ajá. César, me dices si puedo luego repetir la número 2 y la número uno, ¿no? Ya está. Vamos entonces a repetir la 2 y la uno, pero lo hacemos al final, ¿ya? Al final. Terminando la parte de los problemas dirigidos, repito el problema 2 y el problema uno, ¿ya? Listo, muy bien. Sí, ya lo tengo anotado, no hay problema. De los problema 2 y problema uno, ya está. Entonces, bueno, ahí tenemos ya la solución del ejercicio número 3. Aplicación de tangente y secante en un solo ejercicio, ¿no? Muy bien, nos vamos ahora ya al problema número 4. Pasamos al problema 4. En el problema 4 nos dice lo siguiente, ¿no? Del gráfico mostrado, mn vale 6, AB es igual a 9 y nos piden hallar hn. Y como siempre nosotros representamos el problema lógicamente más grande. Ahí está, ¿ya? Bueno, por aquí los valores, ¿no? Mn que vale 6, vamos a ubicarlo, los datos del problema. Entonces aquí está el 6. AB que vale 9, entonces aquí también he puesto ya el valor de AB que vale 9. Y aquí tendría el ángulo de 45, ¿no? Entonces nos piden hallar HN, lo que vamos a ponerle X, piden hallar HN, X. Y ya más o menos podemos ir trabajando o analizando el ejercicio. Por ejemplo, como lo que nos piden sale de un ángulo de 90, se nota que esta parte es altura del triángulo rectángulo, ¿no? Él viene siendo altura del triángulo rectángulo. Entonces pensamos de inmediato en los teoremas que tenemos para el cálculo o teoremas que relacionen a la altura. Y nosotros sabemos, por ejemplo, que la altura de un triángulo rectángulo se puede relacionar con el producto de catetos igual a la altura por la hipotenusa, por ejemplo, ¿no? Ya está. Pero también tenemos otro teorema, el cuadrado de la altura es el producto de las proyecciones. Ahora, entre los dos teoremas, o incluso también tenemos otro, ¿no? La inversa del cuadrado de la altura es la suma de inversas de los catetos al cuadrado. Yo creo que de los tres, el resultado más conveniente ahorita es altura por hipotenusa, producto de catetos. De paso que ya tengo toda la hipotenusa, ¿no? Y lo que quiero es la altura. Entonces buscar el producto de altura con hipotenusa, producto de catetos. Entonces necesitamos ponerle algunas variables a los catetos. Vamos a hacer lo siguiente para poder hacer uso de este teorema. Aquí está. Producto de los catetos igual a la altura multiplicado por la hipotenusa. En ese sentido, le llamo a este cateto A y a este cateto B. ¿Ya? Es el término que le voy a indicar para poder plantear la expresión. El producto de los catetos es igual a la altura multiplicado por la hipotenusa. O sea, A por B es igual a 9 por X. Ya está. Ya está, muy bien. Y lo que puedo hacer entonces es también reconocer que el triángulo de color verde es un triángulo notable e isósceles. Este triángulo es notable porque el ángulo es 45 y es un triángulo isósceles, claro, 45, 90, aquí 90, este es 90 y este es 45. Entonces se trata de un triángulo notable de 45 que es isósceles. Y sabemos de que los catetos tienen que ser iguales, así que si este cateto es B, podemos ya decir que el otro cateto NC, como lo dice el texto, también sería B. Entonces al cateto NC le ponemos el valor de B también. Ya está. Ahí tenemos los catetos. Pero ahora, observando fácilmente la semicircunferencia, si observamos la semicircunferencia, se puede reconocer otro teorema, ¿verdad? Un teorema para la
semicircunferencia, que, bueno, yo les había dicho de que en esencia es el mismo teorema del cuadrado de la altura, ¿no? Es el de acá. Cuando trazamos la perpendicular al diámetro, se verifica que h cuadrado es igual al producto de los segmentos que determina sobre el diámetro. El cuadrado de la perpendicular es igual al producto de estos dos segmentos, ¿no? Segmentos determinados por esta perpendicular. Entonces aquí en el problema se observa que se puede aplicar con el 6. El 6 elevado al cuadrado, que debe ser igual al producto de A con B. Ya está. 6 al cuadrado es igual entonces a A multiplicado por B. Bueno, 6 al cuadrado viene siendo lógicamente 36. Ahí está. 6 al cuadrado es A por B. Entonces A por B vale 36, ¿no es cierto? Ahora, jóvenes, que ya sabemos que A por B, este producto nos ha salido 36 gracias a este resultado, ya puedo reemplazarlo. A por B 36 lo puedo reemplazar en la expresión 1 para poder conseguir la respuesta. Bien, entonces reemplacemos ya el resultado que tenemos de A por B, ¿no? Y muy bien, Ángel, en efecto, la respuesta va a ser 4, ¿no es cierto? Reemplazando 36, que es el A por B, es 9 por X. Le sacamos novena, nos queda 4, y entonces X resultaría ser igual a 4. Por lo tanto, la clave sería la B. Muy bien, jóvenes, tómenle foto, por favor, hagan la captura. Muy bien, tómenle foto, por favor. Bien, pasamos entonces al ejercicio número 5. Ahí está, problema número 5. En el ejercicio 5 nos dice, nos pide hallar el perímetro del cuadrado. Ya está. Pero para calcular el perímetro del cuadrado nos están dando un teorema, o bueno, una expresión, perdón, que tiene que ver con las inversas de los cuadrados de dos segmentos, ¿no? Del segmento BM y del segmento BN, que es el total. Muy bien. Entonces, acá tendríamos 1 sobre BM al cuadrado, que es esta parte, más 1 sobre BN, que es todo al cuadrado, igual a 1/4. Y con eso nos piden el perímetro. Bueno, como siempre dibujamos más grande el problema. Si nos piden el perímetro, en realidad esto consiste simplemente en calcular el lado del cuadrado, ¿no? Así que vamos a hacer lo siguiente. También de paso teniendo en cuenta el dato. Si le llamamos h al lado del cuadrado, le llamamos h, entonces lo que nos están pidiendo es 4 veces h, ¿ya? Nos piden el perímetro, o sea, 4 veces h. Pero tenemos en cuenta este dato de aquí. Para este dato vamos a hacer lo siguiente. Para utilizar este dato BM y BN, como este punto M está separando a todo el segmento, vamos a hacer uso de este dato utilizando algunas variables. A BM le voy a poner A y al segmento MN le voy a poner B. Claro, se puede utilizar otra forma también de ubicar las variables, pero en este caso considero suficiente ponerle a una parte A y a la otra parte B. Ahora, nos preguntamos si ya le estoy llamando o denominando a esta parte A y a esta parte B, ¿cómo quedaría la expresión? ¿Cómo quedaría entonces la expresión que tenemos aquí? Bueno, vamos a reemplazar estos valores en esta expresión, ¿ya? A ver, 1 sobre BM, pero BM es A, así que quedaría 1 sobre A al cuadrado, más 1 sobre BN. BN es A más B, entonces acá quedaría A más B al cuadrado, ¿no? Igual a 1/4. Ya está, entonces aquí tendríamos eh, BMN que es B y BN que es A más B, reemplazando, ¿no? A ver, verificamos. 1 sobre A cuadrado más
1, o la inversa en todo caso, de a más b al cuadrado es igual a 1/4, ¿no? Ahí tendríamos ese resultado. Bueno, ahí estaría la forma de reemplazar. Ahora, el punto es, ¿cómo aprovecho esto para poder calcular el lado del cuadrado, ¿no? Claro, ya hay cierta sospecha, ¿verdad? Uno, por la forma que tiene la expresión. Ajá, muy bien. Y el otro es por, digamos, el hecho del lado del cuadrado, invertirlo, ¿no? En realidad sí se podría también, ¿eh? El dato invertirlo, pero primero tendríamos que multiplicar, es decir, multiplicar en aspa, porque bm al cuadrado y bn al cuadrado están aquí ya invertidos de por sí. Entonces, para lograr que se invierta cada uno, primero hay que multiplicar en aspa, él y acá. Entonces, si recién ahí podríamos invertir, ¿no? Así directamente no puedo, ¿no? Invertir directamente no puedo decir la inversa de él invierto, la inversa de él invierto, no puedo. Primero tengo que operar él por él en aspa, él por él, y luego recién proceder a invertir. Entonces eso, de hecho que podría ser interesante operar primero e invertir y ver cómo me resulta, ¿no? Pero ya lo veo un poquito operativo si empiezo a operar ahorita, ¿no? Y luego invertir. Entonces, por eso lo estoy dejando así como está, ¿ya? Así como está. Por ejemplo, si aquí, así como está, yo quisiera ahorita invertir, primero tendría que multiplicar a más b al cuadrado por 1 y luego a cuadrado por 1, y aquí abajito me va a quedar a cuadrado por a más b al cuadrado igual a 1/4. Y recién ahí invierto todo, ¿no? ¿Ya? Aquí no puedo invertir cada uno, no se puede, eso no se puede, cada uno y que se mantenga la igualdad, no. Pero operar y luego invertir, sí. Bueno, entonces en ese sentido, yo he dejado la expresión de esta manera. Ahora, el dato o lo que hay que notar aquí para continuar con la solución es que esto tiene la forma, de hecho que tiene la forma de el teorema, digamos, que relaciona los catetos, por ejemplo, cateto M, cateto N, y la altura, ¿no es cierto? Y la altura. El teorema que nos dice que la inversa de h cuadrado es la inversa de m cuadrado más la inversa de n cuadrado. O sea, tiene la forma, ¿no? Esta expresión tiene la forma. El problema es que, eh, ¿cómo conseguimos el triángulo rectángulo y la altura? De repente tú podrías decir, profe, podemos utilizar este triángulo rectángulo y de aquí trazar la altura, pues, ¿no? Claro, eso podría ser, pero luego necesitaría los catetos. Este cateto lo tengo, sí, pero este cateto no lo tengo, ¿no? No lo conozco. Y yo lo necesitaría para poder aplicar pues ese teorema, por así decirlo. Entonces por ahí tendría esa dificultad. Ajá, muy bien. Stephanie me dice, profesor, ¿y si utilizamos el triángulo más grande? A ver, en todo caso, por ejemplo, claro, ¿no? Borraríamos esto, por ejemplo, y podríamos pensar en el triángulo más grande, como lo estás indicando, Stephanie, ¿no? Que sería este triángulo. Y en este triángulo trazaría la altura. ¿Ya? Y al trazar la altura, si quiero aplicar este teorema, este cateto ya lo tengo, pero el otro cateto no lo conozco. Y ahí estaría mi dificultad, ¿no? Como no conozco el otro cateto, tendría nuevamente el problema previo de tratar de calcular el otro cateto, ¿no? Si faltaría también, como tú lo estás indicando, justamente el otro cateto. Ahora, quizás un joven podría decir por ahí, profe, pero ya está bien, digamos que no usamos la relación de las inversas. De repente puedo pensar en calcular este segmento y aplicar más bien que el cateto al cuadrado es igual a la proyección por toda la hipotenusa. Es cierto, se puede pensar de esa manera, pero ya quitaría nuestra idea, ¿no? Nosotros queremos usar esto para darle esta forma que justo tenemos aquí. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Cómo le podemos dar la forma? Así que voy a borrar eso y por ahí vuelvo a repetir, lo que buscamos es darle la forma que tenemos y lo vamos a conseguir con un triángulo rectángulo. En ese sentido, hagamos lo siguiente, ¿ya? Pensemos un momento por aquí de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, si nosotros tenemos un cuadrado, más o menos, ¿ya? Más o menos, un cuadrado, ahí está el cuadrado,
¿Qué características tenemos o qué es lo que podemos aprovechar nosotros cuando trabajamos con un cuadrado? Por ejemplo, aquí vamos a ir dibujando unos cuadraditos con lo cual yo te quiero dar la idea de algo que suele aparecer en verdad bastante en las preguntas de exámenes de admisión de diferentes universidades, pues no solo San Marcos, sino en diferentes universidades. Ahí más o menos he querido representar algunos cuadrados, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos rectas que se relacionan con el cuadrado? Por ejemplo, una recta que pase, por ejemplo, bueno, aquí, una recta que pase, por ejemplo, así. Justo pasa por el vértice. O una recta que pase de repente por el vértice, pero así, miren, ¿no? Cortando, ¿no? Así, ¿ya? O quizás, bueno, también vamos a hacerlo por acá igual, otra recta que pase también por el vértice, porque acá te quiero mostrar otra situación, ¿ya? No, vamos a borrar esta para que quede un poco mejor así, por ejemplo. Así, ahí está, así, una recta, ¿no? Que pasa también por el vértice y queda de esa manera. Entonces, si ustedes recuerdan el tema de cuadriláteros, de hecho que sí, entonces tendrán en claro ya que aquí se puede, o hay una recomendación siempre y cuando esto sea un cuadrado, siempre y cuando todos sean cuadrados. ¿Cuál es la recomendación cuando la recta pasa por el vértice? Trazar las perpendiculares a la recta. Trazamos las perpendiculares a la recta. ¿Y por qué trazamos? Porque estos triángulos que se forman son congruentes, jóvenes, ¿ya? O por ejemplo aquí, ¿cuál es la recomendación? Bueno, que como pasa por este vértice, desde los otros vértices tú traces una perpendicular acá y traces otra perpendicular acá. Y de esa manera consigas, trazando esas perpendiculares, triángulos congruentes. Y otra situación que es muy recomendable también, que por ahí nos suelen decir, es que tracemos nosotros, si este ángulo es alfa, que nosotros formemos también por aquí el ángulo alfa. Eso es equivalente a decir que traces un 90 acá. Es equivalente, ¿no? Formar el ángulo alfa, como te decía, es equivalente a que simplemente traces una perpendicular acá, mira, una perpendicular, ¿ya? Y aquí se forma también otro triángulo. Y son congruentes, jóvenes, congruentes. Ahora, claro, quizás tú digas, profe, pero a ver, un detalle, ¿no? ¿Por qué son congruentes? ¿Qué cosa es lo que hace que estos triángulos sean congruentes? Bueno, te estaba diciendo de que esto se aplica solo si trabajamos con cuadrados. Entonces, por ejemplo, aquí, este de aquí tiene que ser igual que él, tiene que ser un cuadrado, ¿ya? Y también aquí, por ejemplo, esto tiene que ser igual que esta parte, o sea, tiene que ser un cuadrado, ¿no? Todos sus lados igualitos, para poder aplicar esto y decir que tenemos de repente congruencia, ¿no? Aquí también hago lo mismo, son iguales, y vamos a que tú observes, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que está acá es igual a este ángulo. Y esta medida angular que está por acá es igual a este ángulo, simplemente llenando angulitos. ¿Ah? Y también como él es alfa, pues este es 90, este ángulo que está aquí, alfa 90, va a ser igual que este ángulo. Entonces vamos a ir utilizando, a ver, otro color por acá para poner los ángulos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros le denominamos este ángulo teta, este ángulo es teta. Entonces, si este ángulo es alfa, este ángulo es alfa. Y ahí se ve la congruencia, ¿no? Ya está la congruencia. Aquí también, ¿no? Si este ángulo le llamas teta, él es alfa, entonces alfa más teta es 90. Por lo tanto, él es teta y por lo tanto, él es alfa. Y ya también se ve la congruencia de quién, de estos dos triángulos. Y aquí, bueno, aquí también se está viendo la congruencia por el caso ángulo-lado y este 90, ángulo-lado, ángulo, ángulo-lado, ángulo, ¿no? Ahí está la congruencia. Una vez que tú encuentras la congruencia cuando trabajas con cuadrados, puedes aprovechar esto, ¿no? Por ejemplo, esta perpendicular se convierte en este segmento. Esta perpendicular se convierte en este segmento. Así se aprovecha la congruencia. Y lo mismo sucede para este caso, ¿ya? Para este caso. Por ejemplo, a ver, si a teta, por ejemplo, se opone a, por ejemplo, entonces a teta aquí también se opondría a, por ejemplo, ¿no? Y sería toda esta parte, sería a. Ahí está. De la misma forma aquí, si tú quieres aprovecharlo, ¿no? Si la hipotenusa, esta hipotenusa vale 8,
Ah, ya, entonces esta hipotenusa vale 8. ¿Ya? Entonces con esto yo creo que es suficiente para resolver el problema, jóvenes. Este problema es el más complejo de la práctica, ¿no? Importante recordar que en los cuadrados siempre puedes formar congruencia. Es algo característico de los cuadrados. Entonces vamos ya a borrar esto y a regresar a la diapositiva. Ya ustedes seguramente también le han tomado captura o bueno, ya lo han visto, entonces vamos a aplicarlo en la solución del problema. En ese sentido, regresamos al problema, ¿no? Y ahora ya más claros, en el sentido de que sabemos cómo podemos proceder, justo esta línea está pasando por el vértice. Entonces ya con esa idea, lo que vamos a hacer es buscar este teorema, la inversa del cuadrado de la altura, suma de inversas de cuadrados de los catetos. Eso es lo que estamos pensando desde el inicio, pero no sabíamos cómo, ¿no? En cambio ahora ya con esto que hemos recordado, sí vamos a poder pensar mejor. Trazar en las alturas sí es una buena idea, ¿no? Pero mejor vamos a proceder con el trazo de esa perpendicular, ¿no? Que también es una recomendación en el caso del cuadrado. Entonces por aquí trazo la perpendicular. Ya está. Al trazar esta perpendicular aquí que forma el ángulo de 90, luego tendría que proyectar NA, o perdón, prolongar, disculpen, NA. Y al prolongar se estaría formando ya el triángulo congruente con él, ¿no? De hecho, ya los triángulos son congruentes y también yo eso es lo que te había explicado en el borrador. Pero hago la aclaración por qué también, ¿ya? Por ejemplo, si al ángulo CBM, que está por aquí, a este angulito, CBM, le llamo beta le llamo a este ángulo CBM. Entonces, como este sería 90 menos beta, por aquí también tendría el ángulo beta. Acá lo pongo, ¿ves? Y ahí está la congruencia que también hemos indicado en borrador. La congruencia es por el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo, ¿no? Ahí está. Caso ángulo, lado, ángulo. Ahí están los triángulos congruentes. Entonces, por ahí está la idea, ¿eh? Por ahí está la idea. Ya saben, eso nunca falla, ¿no? Aprovechar los cuadrados de esa manera buscando congruencias. Muy bien. Pero bueno, ya le estoy dando la forma, ¿no? Y como dices tú muy bien, Stephanie, ahora que son congruentes, las hipotenusas tienen que ser igualitas, ¿sí o no? Como tú lo estás indicando, si una hipotenusa es A, claro, entonces la otra hipotenusa, muy bien, está bien, sí, sí entiendo lo que me estás indicando, la otra hipotenusa también tiene que ser A, ¿verdad? Como tú lo estás diciendo, gracias a la congruencia. Entonces, muy bien, si esta hipotenusa es A, esta otra hipotenusa también sería A, ya está. Acá lo dejo indicado, BM es igual a BP y es igual a, aquí le ponemos el valor de A, ¿ya? Que era lo que nos estaba indicando Stephanie también, ¿no? Gracias a la congruencia. Y ahora sí ya tiene la forma, ¿no? Tú dirás, profe, pero ¿puedes sombrear el triángulo al que se refiere que tiene la forma? Claro, de hecho voy a borrar también los sombreados iniciales y vamos a sombrear el total, ¿no? En donde ya voy a aplicar este teorema. Sombreando el triángulo total, ahora sí ya tiene la forma ya, ¿no? Mira, esta es altura del triángulo rectángulo, fíjate, 90, ¿no? De color verde, ¿no? Esta es la altura del triángulo rectángulo de color verde. Aquí tenemos el cateto que es A, tenemos el otro cateto que es A más B. Entonces ya puedo reemplazar nada más, ¿no? Ahora vamos en este teorema, este mismo teorema lo he vuelto a escribir aquí, ¿ya? La inversa del cuadrado de la altura es la inversa de BP al cuadrado más la inversa de BN al cuadrado. Reemplazamos, a ver, ¿quién es BP? BP es A. ¿Quién es BN? BN es A más B. Ahí está. La inversa de H cuadrado es la inversa de A cuadrado más la inversa de A más B al cuadrado. De A más B elevado al cuadrado. Y muy bien, esto se parece a esto, fíjense. Este dato, este es el dato, ¿eh? Se parece a lo que hemos encontrado nosotros. Solamente igualando, porque es lo mismo, mira, igualando, este 1/4 tiene que ser igual a la inversa de h cuadrado. Entonces, por el parecido, decimos que la inversa de h cuadrado es igual a 1/4. Operamos, la inversa de h cuadrado es igual a 1/4, entonces h sale 2. H sale 2, ¿no? Y si h sale 2, lógicamente, si tengo el lado del cuadrado 2, entonces el perímetro sería, lógicamente, 4H, porque es un cuadradito, ¿no?
O sea, saldría 8, ¿no? 4 veces 2, 8 el perímetro. Nuestra clave sería la clave B. Muy bien, tómenle foto, por favor. Hagan la captura para pasar al problema número... Ah, perdón. Ya terminamos, ¿no? Pero tenemos una segunda recomendación para el problema 5, ¿ya? Como este problema es difícil, por ahí voy a tratar de, digamos así, pasar a una recomendación para este caso. Listo. Ya está. Muy bien. Bien, entonces, jóvenes, vamos a pasar a una observación rápida nomás, ¿ya? Y luego vamos a las domiciliarias. Lo que pasa es que este problema 5 tiene una observación. Quizás por ahí algún joven lo ha hecho y mucho más rápido, ¿no? Pero una pequeña observación. Y luego regresamos ya al problema 1 y 2 que me está pidiendo César. Y finalmente las domiciliarias. Con eso terminaríamos, ¿ya? A ver, un ratito. Bien, ¿cuál es la segunda forma, no? Rapidito nomás. Esta forma es rápida, jóvenes, así que no hay que preocuparnos. Forma opcional. Consiste en utilizar la trigonometría. Ya sabemos que estos ángulos son iguales, beta y beta. Y esta es la condición, jóvenes. Entonces, justo hay un teorema de la trigonometría que nos dice, justo lo voy a aplicar para este triángulo de celeste y el otro más oscurito, que la trigonometría nos dice que la suma de cuadrados del seno y del coseno es igual a la unidad, ¿no? Bueno, este cuadrado está mal puesto, ya me di cuenta, tiene que estar aquí, ¿no? Pero bueno, y así se entiende, ¿no? Seno de beta al cuadrado todo, y coseno de beta al cuadrado, la suma es 1 siempre. Entonces, usando este teorema, vamos a calcular aquí lo siguiente, miren, ¿no? Calculemos en el triángulo de color celeste grande el seno de beta y te sale h sobre bn. Ahora, en el triángulo de color azul oscuro, calcula el coseno de beta. Acuérdate que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente h, hipotenusa bm. Ahí está el coseno, ¿no? Entonces, tienes el seno y tienes el coseno, mira, ¿no? Seno y coseno. Fácil, ¿no? Fácil, el seno y el coseno. No se hizo ningún trazo, ¿no? Y ya tenemos el seno y tenemos el coseno. Eso es lo que yo te quería decir, ¿no? O sea, utilizando la trigonometría, este problema no tiene mucho que analizarse, simplemente aplicar nada más senos y cosenos. El seno h sobre bn en el triángulo grande. El coseno h sobre bm en el triángulo pequeño, de arriba. Y luego con la fórmula de que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, reemplazamos el seno y el coseno, que ya lo tenemos. Claro, y con eso nos va a quedar así. En vez del seno, reemplazo esto, h sobre bm al cuadrado. En vez del coseno, h sobre bm al cuadrado, igual a 1. Muy bien, nos queda así. Factorizamos h cuadrado y nos queda esto. Pero esto justo es el dato, ¿no? Sin necesidad de cambiarlo incluso, ¿no? Igualito lo he dejado, mira. Esto vale un cuarto. Entonces, en esta zona que está destacada, que está sombreada, reemplazamos un cuarto. Y este un cuarto, el 4 pasa a multiplicar y te queda así. H cuadrado es igual a 4, por lo tanto h sale 2. Y si h sale 2, entonces nuevamente tenemos el perímetro, que sale 8. Y lógicamente la clave, que es la B. Entonces, este es el otro camino que quería mostrarles. Cualquier problema en realidad de geometría se puede resolver usando trigonometría, ¿ya? Y a veces a algunos jóvenes incluso les hace mucho más fácil trabajarlo con la trigonometría. Ya está. Muy bien, claro, la parte de las dirigidas que me están pidiendo lo voy a pasar justo ahorita y luego nos vamos rapidito a la domiciliaria, ¿no? La 1 y la 2 me dijeron de las dirigidas. Ya, con el permiso de todos, ya al tomar un foto esto, sí, ¿verdad? Vamos entonces a la parte del, para que lo pasemos rapidito nomás, ¿ya? Rapidito. 1 y 2, a ver, ahí vamos. Ya, ahora sí empezamos con los problemas que pasamos rápido, ¿ya? Listo. Problema 1, tómale foto, por favor. Este es de las dirigidas, ¿eh? Recién vamos a ir a la parte de las domiciliarias.
Ya está, muy bien. Ahora el problema 2. Este es el ejercicio número 2. Bien, tómenle foto, por favor. Ok, ya está, ¿verdad? Listo. El problema 3. Me dijeron que por ahí se le fue el internet, así que solamente estoy pasando para que le tomen foto, no, no demora mucho. Listo, ya está. Listo. El problema 4, rapidito. Tómenle foto. Ya está, muy bien, excelente. El problema número 5, que lo hemos trabajado con 2 métodos. Ahí está, tómenle foto al primer método. Problema 5, el primer método. Tómenle foto. Bien, ya está, excelente. Y el problema 5 en su segunda forma, la forma trigonométrica, es esta. Tómenle foto, por favor. Ahora tómenle foto al repaso teórico, por favor, al resumen teórico. Ahí está los teoremas que hemos utilizado hoy día, como un resumen. Tómenle foto, por favor. Y listo, vamos ahora sí a la domiciliaria, ¿no? Solo que en la domiciliaria esta vez no hemos hecho todos los ejercicios, jóvenes, ¿ya? En la domiciliaria hemos hecho los problemas más difíciles, nada más. Y los problemas más difíciles van desde el número 5. En todo caso, ustedes pueden también verificar si son los ejercicios más difíciles de la domiciliaria. Bien, como siempre, pues unos 30 segundos para que le tomen foto a cada uno, ¿no? Este es el problema 5. Ya les estaba diciendo de que no está resuelto todo a la domiciliaria como en los casos anteriores, porque algunos problemas son bastante accesibles, pues, ¿no? Entonces ya nos están trabajando, ¿no? Y principalmente los problemas, digamos así, últimos son los más difíciles, ¿ya? Listo. Entonces pasamos al problema número 6. 30 segundos, entonces, como estoy indicando, por cada uno de los ejercicios para que le puedan tomar la foto, ¿ya? Ya está. Muy bien, problema 7, ahí está, para que le tomen foto. Sí, justo César, era lo que estaba diciendo. Los problemas 1, 2, 3, 4 no están porque se ha considerado resolver los problemas más complicados nada más, ¿no? Y bueno, no es por ese detalle que no están ahí, ¿no? ¿Ya? Y los problemas más complejos se ha visto que son del problema 5 para arriba. Por eso están solamente en la domiciliaria del 5 al 10, pues, ¿no? Bien, en todo caso, ya, claro, ¿no? Ah, bueno, sigue, de hecho, ¿no? De hecho, como tú bien lo dices, César, vamos a pasar al problema 8, ¿no? Entonces, ¿no? La idea es que ustedes lo trabajen, ¿no? Lo resuelvan, ¿no? En ese sentido. Bien, 30 segundos para el ejercicio 8 también. Bien, problema número 9. Ya está. Y finalmente el problema número 10, entonces, ¿ya? Finalmente el ejercicio 10 para que le puedan tomar foto. Ahí va, ya está. 10, ¿no? 30 segundos por cada
por cada dibujito creo que es suficiente para que no tenga ninguna dificultad. Este es el problema 10. Muy bien, más bien ya terminando, justo en esta parte, quisiera que le tomen foto a dos diapositivas también, para que ustedes lo puedan investigar por su cuenta, ¿ya? Bien, ya le tomaron foto al problema 10. Tenemos un detalle interesante, que cuando dos circunferencias se cruzan, se cortan, entonces se cumple este producto, ¿no? Producto de los extremos igual al producto de los extremos. Entonces quiero que le tomen foto a esto para que vean cómo se trabaja en este caso con esa aplicación, ¿ya? Tómenle foto, por favor. Ya estamos terminando, aquí ya terminamos. Es una propiedad. Nos vemos, jóvenes. Nos vemos, Cordy. Cuídate bastante también, Cordy. Nos vemos.